sientes que ya no puedes más. Buscas la fuerza para continuar. Con fe todo va a cambiar. Escucha MFDD. Mi fuerza es Dios. Mi fuerza es Dios. MFD, mi fuerza es Dios. Los dioses que elegimos. ¿Qué es lo que hoy en nuestra vida ocupa el primer lugar que le pertenece a Dios? En esta vida queremos tocar un tema profundo en cuanto a esto, porque muchas veces en nuestra vida tomamos y ocupamos el lugar que le pertenece a Dios con otras cosas. Amén, así es. Bienvenidos todos a un episodio más de MFD Podcast, Mi Fuerza es Dios. Sean todos bienvenidos. Amén. Imaginémonos si salimos de nuestra casa, como muchas veces me ha pasado, y por X o Y razón se nos olvida el celular. Sentimos como que nos falta algo. Y no importa para dónde vamos, de una nos devolvemos. Y sin importar si llegamos tarde al otro sitio donde vamos a ir, nos devolvemos por el celular. Ahora, ¿cuántas veces hemos salido sin leer la palabra o hasta a veces sin orar? Y pienso que no ha pasado igual con el sentimiento. Y no debe de ser así. En este día queremos tocar este tema llamado los dioses que elegimos. Cuando Dios dice, me habéis dejado. Así es. Vamos a leer Jueces 10, 13, 14. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Qué fuerte. Cuando Dios dice, me habéis dejado. Qué fuerte que Dios le diga a uno, ¿saben qué? No me clame más. Vaya y oren y busquen a los dioses que ustedes han elegido. Y esto le pasó al pueblo de Israel, el amor. Sabes que Jueces es una época o un tiempo donde el pueblo de Israel no había todavía reyes, pero habían jueces, habían personas que Dios escogía para salvar al pueblo o para liberarlo, de alguna manera como guiarlos a la libertad. Pero en este capítulo, antes el contexto nos muestra de que el pueblo está en un ciclo, en un vaivén, de que el pueblo se arrepentía, buscaban a otros dioses como los Baales o la diosa de Astarot, ya, porque era un pueblo totalmente, siempre quería buscar como respuestas en otras cosas. En este caso, buscaba a otros dioses. Y se arrepentían, Dios los liberaba y se arrepentían, pero en este capítulo es donde Él les dice eso, ustedes me han dejado. ¿Okay? Ahora, como me han dejado, vaya y clamen ustedes a esos dioses que han buscado. O sea, qué fuerte uno dejar al Dios que me liberó, porque el pueblo de Israel sabía y conocía todo lo que había pasado en la antigüedad, pero aún así buscaban otros dioses. Y la historia cuenta que nuestro Dios es tan lindo que Él, cuando le clamaban, pese a que de repente Dios dijera, vayan y busquen a los dioses, a los que están adorando, que ellos les hagan el milagro, dice que aún así el pueblo siguió clamando y haciendo lo correcto y Dios se angustiaba por el pueblo. Esto nos demuestra que aún en medio de lo que el Señor pueda decidir hacer, si nosotros nos humillamos y clamamos al Señor, el Señor tiene compasión y misericordia de nosotros. Ellos no sabían que Dios iba a sentir angustia por su pueblo. Ellos no lo sabían. Nosotros, porque podemos leer la historia completa y podemos ver lo que se narra del sentimiento de Dios. Pero aún así ellos, a pesar de que no sabían que Dios iba a sentir esa angustia y los iba a perdonar, ellos actuaron de la manera correcta. ¿Cuántas veces nosotros actuamos diferente? Si Dios no nos contestó, entonces, ¿para qué vamos a arrepentirnos? Sí. ¿O para qué vamos a seguir tocando la puerta si finalmente Dios no nos va a perdonar? Y esto nos da un ejemplo que Dios se compadece de nosotros porque Él sabe que somos polvo y que somos barro y que podemos ir ante Él y Él va a sentir compasión y aún nos va a perdonar. Amén. Y esto nos lleva a entender que no es un rechazo eterno de Dios el hecho que Él les diga, no haré nada,
vayan y busquen a sus dioses, a los que ustedes han confiado o han puesto su confianza, no es un rechazo eterno, es un rechazo de elección, porque Dios les permite que ellos vayan a buscar ese vacío que tienen ya en dioses que no le van a contestar. ¿Cuántas veces nosotros hemos puesto nuestra confianza en cosas terrenales? Ya muchas veces por la impaciencia que como humanos tenemos cuando estamos orando, cuando estamos teniendo una dificultad, una crisis, muchas veces buscamos la respuesta por otro lado o queremos que Dios responda ya, pero como Dios a veces toma su tiempo para responder, a veces el silencio de Dios es un tiempo determinado. Muchas veces lo hemos también dicho que el esperar hace parte de la oración. Ya, si tú oras por algo de parte del Señor, el esperar hace parte de eso. Y la paciencia también es un fruto. Es una rama del fruto del Espíritu donde hay que saber esperar. Pero muchas veces en nuestra humanidad, como le pasaba al pueblo de Israel, que ellos por su desespero ya venían, los atacaban, había guerra, había mucha, digo yo, inseguridad en cuanto al pueblo porque los atacaban los pueblos vecinos. Ellos buscaban una solución pronta y buscaban a otros dioses, los dioses de Baal y de Astarot, dice la palabra del Señor. Pero llega un punto donde ellos, al final del capítulo 10, ellos se arrepienten y buscan la solución, y Dios dice que siente angustia, o sea, sintió dolor por su pueblo. Cuando clamamos a Dios, cuando buscamos a Dios, cuando nos postramos y humillamos a Dios de una forma real, Dios se mueve a favor de nosotros. Pero hay que dejar los dioses que elegimos. Pero el tema que debemos guiarlos es a lo que hoy en día como hijos de Dios y en nuestro mundo actual o en el mundo moderno, ¿qué pueden ser los dioses que podemos elegir que quita el primer lugar de Dios? Hay muchos. Hay muchos. De hecho, que todo lo que ocupe el primer lugar en nuestro corazón es un ídolo. Amén. Yo tengo un ejemplo de un caso muy personal. Se lo compartía yo hace algunas semanas a una amiga. Y yo le decía, es increíble cómo cualquier cosa, aunque uno piense que es insignificante, puede ser una idolatría en uno. Yo recuerdo hace unos años atrás en los que yo sentía, no pensé que fuera idolatría, pero yo sentía que si yo dejaba el dulce me moría. Y no lo veía como una idolatría. Tuve que enfermarme y el Señor tuvo que pasarme por un proceso bien fuerte donde no podía comer dulce. Literal, no podía. Y el Señor me mostró que eso era una idolatría, porque hasta rabia me hacía sentir. Y no porque médicamente digan, sí, si te quitan el dulce, entonces te vas a poner de mal genio, te va a dar dolor de cabeza. No, era algo más allá que trascendía. Y mira que acabas de decir que puede ser algo insignificante. Sí, porque nadie va a pensar, o me van a tildar de que, ay, eres una exagerada, eres una fanática. ¿Cómo vas a decir que el dulce puede ser una idolatría? Sí, algo tan pequeño que te esté controlando es una idolatría. Así es. Te guste o no te guste, es una idolatría. Cuando tú no puedes controlar y tener dominio propio en algo, o lo pongas por encima de, es una idolatría, porque estás dañando el templo de tu espíritu, el templo del Espíritu Santo de Dios que mora en ti. Los hijos pueden ser otra idolatría. Aquí me estoy metiendo hay demasiados ejemplos, pero queremos como ir con la Biblia primero. Y luego tocar el tema de que qué puede ser una idolatría o qué le puede quitar lo que le pertenece a Dios, el primer lugar a Dios. Y queremos tocar diferentes ejemplos, porque no solamente en Jueces pasa esto. Por ejemplo, si vemos a la historia, podemos tocar el tema, por ejemplo, de Labán. Labán, que era el suegro de Jacob. En Génesis nos muestra un pequeño lapso de una historia donde dice que Raquel, su hija, y Jacob huyen de Labán. Pero dice la palabra de que Raquel hurta o robó sus ídolos de su padre. Pero cuando él se da cuenta de que lo engañaron, de que ellos se fueron sin avisarle, sin despedirse, dice que Labán va y los persigue. ¿Ya? Cuando los alcanza, les dice, ¿por qué me habéis engañado? Pero no tanto era el por qué se fueron ellos. La pregunta que le hace Labán muestra lo que hay en su corazón. ¿Por qué hurtaste mis ídolos? Labán tenía unos ídolos que él amaba. Y a veces eso hace o nos lleva a entender una lección clave, y es el apego o a las costumbres que venimos con nuestros antepasados. Con las tradiciones. Y mucha gente cuando conoce de Cristo les cuesta mucho dejar las costumbres. Y aquí el ejemplo de Labán era clarísimo. Entonces no era porque su hija se había ido.
O porque Jacob se dijo, no, ¿dónde están mis ídolos? ¿Por qué hurtaste mis ídolos? Entonces, el apego o ese desprenderse de las culturas puede ser también un ídolo en nuestra vida. También, como estaba diciendo ahora, todo lo que tú pongas por encima de Dios y no puedas controlar es un ídolo. Las redes sociales son un ídolo si no las puedes controlar. Y no estamos diciendo que sea malo ni el azúcar, no estamos diciendo que sea malo las tradiciones, no estamos diciendo que sea malo tener hijos, no estamos diciendo que sea malo las redes sociales, no. Es cuando eso logra controlarte a ti. Hay gente que puede tener ídolo por el dinero, por el trabajo, por, no sé, cualquier cantidad de cosas que solamente el Espíritu Santo te puede mostrar en el momento en que tú estás en intimidad. Inclusive a veces se nos puede volver un ídolo la familia. Cuando, como tú decías ahora iniciando, queremos controlar todas las cosas. Y esto pasó también en Génesis, en Éxodo, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel hizo el ídolo. El becerro de oro. El becerro de oro. Y también tengo un ejemplo en Primera de Reyes 11:6, cuando Salomón se inclinó a los dioses paganos de estas mujeres que Dios le había dicho que no. Y a mí me impactaba mucho estudiando esto porque él ya era grande cuando comenzó a hacerle estatuas de ídolos de sus esposas y concubinas, y Dios se molestó mucho, porque hizo todo lo que le había dicho que no, y no hizo caso. Pero es tanto el amor, y vuelve y juega el amor y el perdón de Dios hacia nosotros, que por amor a su siervo David no hizo nada en el reinado de Salomón, pero sí vino consecuencias con el reinado del hijo. Entonces esto me muestra a mí que si el Señor nos dice no a una cosa, es no. Es esperar, es confiar, porque Él sabe y conoce nuestro corazón y sabe que en un momento de desesperación se puede inclinar a lo que Dios no nos está mandando a idolatrar. Él, que se iba a imaginar, y dice que las amó, que enamora a estas mujeres ya siendo grande. Pues yo decía, no se supone que entre uno más grande está, más maduro tiene que ser y más tiene que darse cuenta. Porque era el hombre más sabio del mundo. Por eso. Y aún así ya con los años tuvo que haber tenido más madurez. Y dice que ya en sus años más grande hizo todo lo que Dios le había dicho que no. Y Dios se molestó mucho porque les hizo altares. Eso es otro ejemplo. Le encontramos en Daniel. Cuando la estatua de Nabucodonosor, donde él les ordena a todo el mundo que se postre, pero solamente 3 jóvenes no se postraron. Y muchas veces la presión de la cultura, la presión de lo que está alrededor, puede hacer que la gente vaya e idolatre algo o vuelva ídolo una cosa que Dios no nos ha mandado a hacer. Ya la presión social y cultural puede hacer eso. Sí. Me sorprende mucho lo que vimos esta semana en New York, donde vimos que el alcalde, creo que él es musulmán, y creo que hicieron una reunión donde hicieron que mucha gente fuera partícipe de esto. Ya, entonces hacer la presión de la cultura puede hacer que la gente desvíe su mirada de lo que realmente es, de los principios de Dios. Y lo que le pasó a estos jóvenes, ellos no se postraron, no se dejaron influenciar que porque todo el mundo se postraba o el que no se postraba lo iban a meter al horno de fuego. Ellos dijeron, no lo haremos. Es que a veces las personas piensan que son los extremos, que Dios es muy extremista, que Dios exige mucho, que Dios es como muy fanático. Ay, yo no me vuelvo cristiana porque es que todo lo prohíben. En toda la trayectoria del Antiguo Testamento, si Dios decía una cosa, era por el bien del mismo pueblo. Y eso es lo que está pasando actualmente con lo que mi esposo está diciendo en las noticias. Cuando Dios decía algo y el pueblo de Israel desobedecía, era exactamente lo que pasaba, lo que Dios decía. Se iba contaminando su cultura, su santidad, lo que el Señor tenía para él. Y esa es lo mismo que está pasando ahora. Cuando en un país se deja entrar muchas culturas, con las culturas traen sus dioses. Y esos dioses se van imponiendo. Y se van plantando hasta que llega un momento en que se pierde la identidad de ese país, como pasó con el pueblo de Israel y como actualmente está pasando. Entonces, cuando Dios dice algo,
es porque sencillamente él sabe y él puede ver a futuro las consecuencias de lo que eso va a acarrear, como le pasó a Salomón, como lo que tú estás contando. La cultura, una mujer que, o sea, no fue una, fueron muchas. Mujeres. No, ¿qué mujer está haciéndote desviar? Y ahí ingresa mucho lo que es la ligadura de almas, claro. Lo que estas mujeres traían contaminaron a Salomón. Y es algo que hoy en día puede estar pasando. O sea, que haya nuestro alrededor que nos pueden contaminar. Por eso hay que estar muy pegados del Señor y saber y escuchar a Dios en oración con su palabra, porque esto nos hace entender y también notar para no ser presa fácil de Satanás con lo que está a nuestro alrededor. Lo que pasa es que también es porque a veces tú quieres estar como en la onda, como en la moda. La presión social. Exacto. Entonces ahí es donde uno tiene que muy firme ponerte en tus creencias, así te digan loco, fanático, como pasó con ellos, al punto que los metieron a un horno de fuego. Sí. Pero ellos prefirieron eso, aún a postrarse a otros dioses. Y estamos viviendo una época muy similar. Total. Donde poco a poco vamos a ser perseguidos por la verdad. Sí, sí. Otro ejemplo, las posesiones, el dinero, el joven rico. El joven rico. Cuando lo que posees termina poseyéndote a ti. Y en esto yo quiero ser enfática en esto porque yo estudié lo que significaba cuando Jesús le dijo al joven rico, le dijo, bueno, tienes que honrar a tu padre, a tu madre, y llega al punto donde le dice, y tienes que vender todo y dárselo a los pobres y seguirme, porque antes de eso él dice, yo hago todo eso, Señor, o sea, yo estoy reído, es como decir, yo no vaya a ser. Pero el Señor le da un ejemplo y dice, a los discípulos, él dice que el joven rico se fue triste, abatido, porque donde está tu tesoro está tu corazón. Y el tesoro de este chico era el dinero. Cuando él le dice a los discípulos, ya después de esto en la parábola, que era más fácil que entrara un camello por el ojo de una aguja y que era muy difícil que entrara un rico al reino de los cielos, en realidad no estaba hablando de las pertenencias de que alguien tenga, porque Dios nos vino a dar una vida en abundancia y Él le gusta que seamos prósperos, bendecidos. Era donde Él tenía el corazón. Y yo leía lo de la teoría de la puerta pequeña, no se ha comprobado teológicamente como tal, pero hay ejemplos que dice que Él estaba colocando como una similitud en esa época, que eran unas puertas muy pequeñas, que eran de noche, ¿verdad? Y acá yo lo leía. Se cuenta que se hacía una puerta peatonal baja, muy pequeña, llamada el ojo de la aguja, que se abría de noche cuando las grandes puertas de la ciudad se cerraban, ¿verdad? Entonces, lo que Jesús quiso como dar a entender con esto fue que el camello, para poder cruzar esa pequeña puerta, el animal tenía que arrodillarse, postrarse y arrastrarse y ser despojado de toda su carga. Esto se usaba para enseñar que un rico podía entrar al cielo si se humillaba y dejaba sus riquezas, si no ponía su tesoro ahí, como también otros estudiosos de la palabra dicen que no, sencillamente era como la aguja de coser, ¿verdad? Y que era casi imposible, pero lo que se está aquí connotando es dónde está el tesoro. Aquí él estaba dando ese ejemplo del joven rico, porque él honraba a sus papás, daba ofrenda, esto. Muchas veces todas las leyes, pero nosotros decimos como aquel hombre, ¿no? Ay, yo soy tan santo, yo hago, yo de esto, pero por allá debe haber un ídolo. ¿Qué ídolo hay? Exacto. Que no estamos dejando que sea primero Dios. Es un tema de examinarnos, porque cada uno hemos pasado por todo esto, hemos pasado por cosas que le quitan a Dios el primer lugar. Entonces vemos que la Biblia está llena de este patrón, que siempre va a haber dos cosas, Dios primero o hay algo primero. Pero ¿qué es lo que realmente gobierna tu vida? Debe ser Dios en todo momento, en tu intimidad, todos los días, a cada momento. Y ahora queremos como tocar temas así sobre qué es lo que puede ser hoy en día un ídolo para ti. Mucha gente cuando hablamos de ídolos creen que es una imagen o un santo. Sí. No, un ídolo, ahora tú lo decías. Un ídolo es lo que le quita a Dios el primer lugar. Y que a veces inconscientemente se puede volver un ídolo algo en tu vida. La televisión, las redes sociales, el teléfono, la esposa,
un amor, un hombre, una mujer. O sea, hay tantas cosas que se pueden mover un ídolo en nuestro corazón, que es lo que tenemos que llegar a decir: Señor, examina mi corazón y perdónanos si algo está quitando el primer lugar que te pertenece a ti. ¿Ya? Y tenemos muchos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, como no darle las el obras trabajo, a Dios. sí, el trabajo. ¿Cuántas veces cancelamos el tiempo con Dios por ir a trabajar? Sé que muchas veces lo hacen. Conozco personas que han decidido sacar los domingos para trabajar, porque si no trabajan un domingo les cuesta y les duele mucho no hacer dinero. Pero es ahí donde el dinero, pienso ya, como que toma un lugar donde si yo no trabajo un domingo, siento que estoy perdiendo dinero. O sea, el trabajo no puede ser mayor a lo que Dios ha colocado en tu vida, como por tu familia, como tu descanso. O sea, todo es un orden completo, y el trabajo se puede volver un ídolo. Tenemos el celular y las redes sociales. También es algo que tenemos que tener. ¿Cuántas veces revisas tú el celular en el día? Hasta 100 veces o más. Pero ¿cuántas veces tomas la palabra del Señor y la estudias? Si mucho, una vez a la semana. Si acaso, no sabemos, ¿no? Y también es eso, no darle como las obras a Dios, porque finalmente Él es el dueño del tiempo, y esto ni siquiera es para el beneficio de Dios, es para el beneficio nuestro, porque cuando nosotros nos sumergimos en el Señor, ahí es donde nos vamos a fortalecer, nuestra fe va a ser fortalecida, vamos a poder ver las situaciones, como siempre he dicho, si nosotros estando con el Señor muchas veces reaccionamos de maneras fatales, que uno dice, uy, no, definitivamente, como decía Pablo, ¿por qué resulto haciendo lo que no quiero hacer? ¿Cuándo me voy a librar yo de este cuerpo, de esta batalla campante que tengo? Imagínense ustedes si nosotros no ponemos como prioridad al Señor. Muy difícil que podamos perseverar en esta tierra, en este mundo como está. Entonces, en todo esto que tú estás diciendo, en el trabajo, en el celular, en las redes sociales, aún en nuestra propia sabiduría y habilidades, en el entretenimiento, la serie, la música, a veces hasta el ministerio se te puede volver una idolatría, porque estás pasando más tiempo en algo que en el mismo Dios. Y a veces el tema de la música también escuchaba yo la otra vez un tema o un podcast que hablaban de esto, que la música, ya inclusive la música cristiana, se puede volver un ídolo, porque a veces la gente quiere reemplazar la música cristiana o una adoración cristiana por su tiempo de oración o por su tiempo de palabra. Sí. Es bonito, no queremos decir que todo sea malo. Una canción o ver un programa de televisión, no es que sí sea malo. Lo malo es que esto te gobierne a ti. Lo malo es que esto en ti se vuelva como una dependencia. Siempre que tú sientes como ese deseo de poder estar haciendo eso, el trabajo con el celular, o estar viendo una serie. Hay gente que a veces pasan hasta horas, pero horas son 10 horas viendo series de una, no sé, de X o Y cosa. Y lo de la música también. Entonces tú no puedes pasar un tiempo de adoración, una música o un grupo cristiano por tu intimidad con el Señor. Entonces tú no puedes volver esto también, las relaciones personales. Muchas personas se vuelven tóxicas, esa palabra hace poquitico, algo tóxico en tu vida. Una mujer o un hombre no puede gobernar ese primer lugar que le pertenece a Dios. Si tú te sometes a Dios, estoy seguro que es mismo Dios es el que va a tomar la relación de ustedes, para que eso vaya conforme al propósito de Dios. Si estás soltera o estás soltero, también órale al Señor que Dios tiene a esa persona para ti, y no te apresures. No te apresures, porque cuando tú entregas tu vida al Señor, de verdad Dios te va a colocar la persona ideal, la ayuda idónea o el esposo que Él quiere que tú tengas, así como me tocó a mí. Amén. Sí, y sobre todo porque yo no puedo, a mí me estaba pasando un tiempo atrás donde ya tú tienes como la rutina, entonces tú quieres escuchar la prédica, hacer esto, y como decía una predicadora hace tiempos, yo la escuché, decía, si usted está mirando más mi programa y no está pasando tiempo con Dios, usted está mal, porque yo le puedo traer a usted una verdad y le puedo traer una palabra de parte del Señor, pero esto nunca va a poder reemplazar lo que usted va a escuchar y a recibir en su intimidad. Y a mí eso se me quedó siempre, porque a lo mejor yo venía en eso, que a veces
tú piensas que quieres escuchar a Dios, entonces vas de una prédica, a un podcast, a esto, a lo otro, y resulta que Dios está, hey, pero te quiero hablar yo a ti, o sea, yo sé que puedo hablarte a través de cada persona, inclusive aquí te puede estar hablando el Señor, pero esto no va a reemplazar tu tiempo con Dios, tu intimidad con Dios. Y mira que yo me lo ministro, porque a veces pasa que uno está con tantas cosas que uno en automática va donde el Señor, y a veces lo hace como tanto acelere, por tantas situaciones por las que uno está pasando, que se le olvida como ese Selah, eso que siempre hemos dicho, como estar quietos y conocer que Él es Dios. Escuchar a y Dios. aún eso, yo pienso que si no lo hacemos es porque estamos poniendo otros ídolos. Ídolos. En sí, ninguna de estas cosas que hemos dicho es mala. Lo malo, una vez más reiteramos, es ponerlo como que lugar. esto ocupe el primer lugar. Lo que decía mi esposa, sé que escuchar prédicas es de una bendición, sobre todo si a alguien nos gusta escuchar cómo predica una persona, y amén, gloria es por la palabra del Señor, pero esto no puede reemplazar tu búsqueda en la palabra para que Dios te hable a ti. Me hago entender. Y por eso Dios era muy enfático en Éxodo 23. Él decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa era la ordenanza de él. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque Él quiere ser primero en tu vida. Y cuando ponemos a Dios primeramente en tu vida, es donde se hace una realidad este versículo de Mateo 6:33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y eso cuesta, pero mira que hay unos versículos, no recuerdo si era en el pasaje que yo estaba estudiando de Salomón o en lo del joven rico, donde versículos más abajo decía que el que no deja, me asombraba eso, yo lo he leído 1000 veces, pero no sé si por alguna situación en especial que uno está viviendo, esto me pegaba fuerte, porque dice, el que no deje padres, a padre, a madre, a hijos, a hijas, a mujer, a causa de mí, no es digno de mí. Yo decía, wow, Señor, wow. O sea, cosas que uno dice, pero no es malo uno preocuparse, no es malo eso, sí, pero si tú estás colocando eso por encima de mí, así es. No eres digno de mí. Y muchas veces insistimos en que ese ídolo o esos dioses que elegimos, consciente o inconscientemente, a veces Dios permite que vayamos y nos sumerjamos en esto para sentir ese vacío. Sí. El vacío de que si queremos, por ejemplo, mucha gente busca el vacío o llenar ese vacío que le está pasando o que lo está agobiando con lo que ahorita veíamos, con ver series y quemar el tiempo, pero ese vacío nunca te va a llenar. Nunca te va a llenar. Una persona jamás va a llenar el vacío que Dios puede llenar tu corazón. Entonces a veces Dios los permite no para castigarnos, sino para que al final entendamos de que ningún Dios ajeno puede hacer lo que Dios realmente puede hacer en tu vida. ¿Me hago entender? Sí, ¿no? Y eso pasaba en la antigüedad. El pueblo reincidía y pensaban que ellos les iban a llenar, y vuelve y juega. Tenían que volver al Señor, y a uno le pasa. Uno piensa que, ay no, si me compro la casa de mis sueños, ay, eso me va a llenar. Se compra la casa y al tiempo, ya. Puede ponerla hermosa, puede hacer lo que sea, y se da cuenta que eso nada que ver, porque nada te puede llenar, ni ese carro de los sueños. Nada. Ay, cuando yo me case con la mujer de mis sueños, el hombre, nada. Después de que se te pase ya como esa efervescencia, te vas a dar cuenta de que sí, vas a amar a tu esposo, vas a amar a tu esposa, te va a gustar tu casa, te va a encantar tu carro, te van a gustar tus cosas, pero nada te puede saciar ni te puede llenar más que la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos creados para adorar a Dios, y cuando no lo estamos adorando a Él y no lo estamos poniendo en primer lugar, vamos a adorar todo lo que nos está gustando en el momento, pero después vamos a quedar más vacíos. que antes. Ahora, no hay una esperanza, no hay una condenación. Queremos ir a la solución. ¿Ya? Y en el mismo pasaje de Jueces podemos ver lo que el pueblo hizo. Entonces queremos ver primero que hay que hacer 3 pasos. Primero, arrepentimiento. Ellos se arrepintieron. En Jueces 10:16 dice lo siguiente, dice, y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Mire, primero hubo un arrepentimiento, hubo una acción de arrepentimiento en su corazón, y Dios se movió a su misericordia. Pero hay que tomar una acción, hay que identificar, ellos quitaron todos los altares, quitaron sus dioses ajenos para poner su mirada en el Señor. Y eso es a veces lo que a nosotros nos cuesta a veces. Si a ti algo te está quitando el tiempo del Señor,
ponte a cuenta con el Señor y mirar qué disciplina puedes hacer para que eso ya no te quite el tiempo. Si antes pasabas horas en el teléfono, ya ignorando de a poco, ve haciendo, quitando algo y dedícale más tiempo al Señor. Y eso hay que hacerlo, una acción de arrepentimiento. Sí, porque el Señor dice que un corazón contrito y humillado Él jamás lo va a despreciar. Si nosotros vamos a Él se acerca a nosotros. Si nosotros nos arrepentimos, Él aboga por nosotros, pero hay que dar el primer paso. Siempre lo hemos dicho acá en otros episodios también. Clama a mí, den el paso de fe, no es por vista sino por fe. Y en estos días yo pensaba en eso mientras oraba, decía, somos más bienaventurados todos nosotros porque no hemos visto a Jesús, no hemos visto a Dios. Pero Tomás le dijo, yo necesito verte, tocarte y mirar el huequito para poder creerte. Y le dijo Jesús, más bienaventurado es aquel que sin aún ver cree. Nosotros somos más bienaventurados por eso. Entonces tenemos que hacer esos cambios de arrepentimiento y tener esa fe de decir, Señor, tú dices en tu palabra esta, aquí vengo. Y de insopacto va a pasar lo de Jueces 10:16, que Él va a sentir angustia, se va a conmover por su pueblo. Si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, yo escucharé desde los cielos, inclinaré mi rostro y sanaré la tierra. Amén. Él va a responder. Entonces, esta aplicación que necesitas quitar en tu vida para que el primer lugar de Dios vuelva a estar donde debe estar. Y el segundo paso. El segundo paso sería restauración, que sería la comunión diaria, restaurar la comunión diaria. No se trata de encontrar un tiempo. Una sola vez, no, sino. Sí, o el tiempo que me sobra, dedicárselo a Dios. No, hay que primero colocar primeramente el tiempo de Dios y lo demás. Todo lo va a organizar el Señor. Él organiza en su momento. Entonces no se trata de encontrar un tiempo si sobra, sino de apartar un tiempo de calidad con el Señor. Con mi esposa tenemos un tiempo de calidad como pareja, ya un tiempo donde compartimos, donde somos los dos, oramos, todo ese tiempo de calidad donde pertenece a nosotros, pero igual de dar un tiempo de calidad con el Señor, donde tú intimas con el Señor, donde tú hablas con Él, donde tú le preguntas, Él te responde, o sea, todo eso. Y por último sería estar siempre constante. Vigilancia constante. No solamente un tiempo, sino un tiempo constante de estar ahí con el Señor. No es una decisión de una sola vez, es un chequeo continuo del corazón. Ezequiel 14 dice que de los ídolos del corazón. Por eso la palabra habla sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y primera de Juan 5:21, el apóstol Juan habla de esto en el Nuevo Testamento. Básicamente nosotros vemos que en el Nuevo Testamento esto era muy común en el pueblo de Israel, ellos ir tras otros dioses, pero en el Nuevo Testamento el apóstol Juan, 1 Juan 5:21 dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Aún en el Nuevo Testamento esto se notaba, porque es muy fácil que nuestro corazón se desvíe por algo que vemos, escuchamos, que nos gusta, ¿ya? Y a veces es lo que mi esposa decía al principio. A veces Dios es explícito en decir, no hagas esto, no vayas por ahí, porque fácilmente nuestra mirada se puede desviar a lo que no le pertenece a Dios, porque el corazón es engañoso, dice la palabra. Solo Dios lo conoce. Solo Dios lo conoce. Amén. Sí, amén. Entonces, ¿qué está compitiendo hoy en día en tu vida para que esto ya sea radicado en tu corazón? Para que ese primer lugar vuelva a estar otra vez en tu vida, el primer lugar que le pertenece a Dios. Examínalo esta semana, y este episodio pues ha tratado de esto. Vamos a orar para que Dios sea tomando control de esto en nuestra propia vida. Cuando lo estudiamos, esto nos ministró muchísimo, porque sí, hemos pasado por este proceso, hemos pasado por el tema de las redes sociales, hemos hecho también muchos cambios en nuestra vida para que el tiempo de Dios que le pertenece esté ahí como primordialmente en nuestra vida, ¿no? Y lo que nos falta, porque a veces las personas creen que los años en el Señor, entonces ya uno madura y todo, pero cuando uno ve los ejemplos como los que le hablábamos de Salomón y de tantos hombres que tantos años conociendo y todo, y se descuidaban, David también. Entonces eso es constantemente que hay que ir a examinar el corazón. Nos falta muchísimo, hay muchas cosas que día tras día uno dice, uy, Señor, tanto que conozco de esto. Pero mientras estamos en esta tierra vamos a pasar por eso.
Por eso hay que seguir ahí Sí. perseverando. Por eso dice la palabra, porque Sí. dice que el que venciere. Le daré la corona de la vida. Amén. Vamos a Por orar eso entonces. tenemos que estar con nuestras vestiduras limpias para tener derecho a ese Amén. árbol de la vida. Así que mis hermanos, una vez más, gracias por estar aquí. Vamos a orar para cerrar este episodio que fue de mucha bendición y esperamos de que ustedes ahí compartan, comenten para que todos estemos aprendiendo uno de otros. Amado Señor Padre, en esta hora queremos darte gracias por este tiempo, Señor, por este episodio que tú nos has regalado sobre los dioses ajenos, Señor. Tú que eres un Dios celoso, eres un Dios amoroso, tú que quieres que seas lo primero en nuestra vida en todo momento, Señor. Yo te pido en esta hora que este tiempo para cada persona que lo escuche, Señor, seas tú hablando, seas tú ministrando, seas tú, Señor, ayudándoles a identificar qué es lo que deben de quitar en sus vidas para que ese primer lugar que te pertenece vuelva a estar ahí, Señor. Porque tú, Señor, deseas ser lo primero en nuestra vida, porque así tú lo has demandado en tu palabra. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, Señor, con todo tu corazón y con toda tu alma, y así anhelamos hacerlo todos los días. Y te pedimos perdón, Señor, si hay algo que haya quitado ese primer lugar tuyo, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón, en lo que vemos, en lo que escuchamos, Padre. Y te pedimos de que nos ayudes día a día, Señor, a ser más como tú, Señor. Bendice a cada persona que escucha este mensaje. Permite, Padre, que muchas personas puedan ser bendecidas, Señor, porque tu palabra, Señor, que quede sembrada en buena tierra, Padre, para que dé su fruto, Señor, al 100%. Te damos toda la gloria, Padre, en esta hermosa episodio, Señor, este programa que tú has puesto en este día, Señor, y te pedimos que bendigas a cada persona, a cada familia que nos ve en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que mis hermanos, una vez más, nos vemos dentro de 8 días y bendiciones. Bendiciones. Ay.